Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Qué bueno. Yo también, gracias a Dios, me encuentro bien y con ánimo de aprender hoy día, de traerte algo nuevo para ti. ¿Sí? Hoy día no vamos a hablar de sinónimos, no vamos a hablar de antónimos, no vamos a hablar de series verbales ni de términos excluidos. De repente te preguntarás, profesor, quizás no estamos siguiendo una secuencia. De repente, pero los temas que te traigo para ti son con la intención de ir aprendiendo un poquito más de lo que de repente para nosotros es algo nuevo. Y el tema que hoy te voy a entregar no es tan nuevo, pero sí quizás nuevo durante todo el proceso de la formación de tu aprendizaje. ¿Sí? Bien. ¿Qué tema vamos a trabajar el día de hoy? A veces cuando nos envían o nos mandan a leer, no nos gusta, porque quizás el libro es pura letra, si no tiene nada de imágenes, y a mí me gustan las lecturas con dibujitos, ¿verdad? O de repente quizás porque estamos tan cansados y de repente en la primera línea nos quedamos dormidos y no entendemos y esa lectura se hace eterna. O quizás porque el contenido no nos llama la atención. Es por eso que quizás todos estos textos, o en algunos de ellos, o en su mayoría o en minoría, muchos autores han decidido convertirlas en series o en películas para que de esta manera tú te sientas más atraído y así encuentres y hagas una diferencia entre lo escrito y lo escrito llevado al cine. ¿Te das cuenta? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar el día de hoy? ¿Qué es lo que vamos a hablar? Sobre los textos. Pero el texto también tiene un proceso que puede ser un tema, una idea principal o unas ideas secundarias. ¿Y cómo se le llama eso? Elementos o parte de su estructura. ¿Y ahí están incluidos los personajes? También están incluidos los personajes, como también un mensaje, como también una opinión personal, como también el ambiente, como también el tiempo, el espacio y cosas como esas, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, a ver, yo te pregunto, ¿qué obras literarias o qué lecturas han sido llevadas al cine? Exacto, las de Mario Vargas Llosa. Una de ellas, por ejemplo, La ciudad de los perros, ¿verdad? Algo más prontito que hemos visto en el cine y que ha sido un cuento, por ejemplo, infantil, por decirlo aquí. ¿Cuál? Exacto, Aladín y la lámpara maravillosa, es verdad. ¿Y cuál te gustó más? ¿Leerla o verla? Obvio, verla. Y más si estás al lado con la persona que simpatizas, pues fue algo lindo, ¿no? Entonces, el tema que vamos a trabajar el día de hoy tiene que ver mucho con las lecturas, con los textos. ¿Y qué es lo que vamos a estudiar? La introducción o la parte interna o todo lo interno de un texto. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Pero para eso yo te estoy trayendo o te voy a entregar unos videitos o un videito que te ayudará bastante ¿a qué? A entender un poquito y cómo también de algo que podemos observar podemos extraer lo que son las ideas principales o los temas o las ideas secundarias. ¿Sí? Ok. Para tercer año de secundaria, en la asignatura o área, como tú la quieras llamar, de razonamiento verbal, ¿sí? Exacto. Vamos a ver el siguiente video. ¿Alguna vez tú has escuchado acerca de Perseo y la Gorgona? Gorgona, claro, o llamada también Medusa. Bien, veamos en qué consiste esta historia.
Lindo, ¿verdad? Exacto. Lo que encontramos a través de la escritura lo hemos visto a través de un vídeo. ¿Y cómo se titula? Perseo y la gorgona, o con otro nombre como la conocemos, como Medusa, ¿verdad? Exacto. ¿Cuál es lo importante a ver aquí que hemos encontrado? ¿Cuál es o qué es lo que más te gustó de este video? Cómo Perseo llega, ¿no?, hasta el fin del mundo para poderla encontrar y recibe ayuda de las ninfas, ¿no? Dicen que son tan bellas como son las gorgonas de feas, así. ¿Y por qué llegó hasta allá? Porque necesitaba tres cosas. ¿Para qué? Para poder llegar y matar a Medusa. Pero él lo hizo porque le nació matarla, no, sino porque había una promesa de por medio. ¿Y por qué hizo esa promesa? Para que su madre no se casara con este hombre, ¿no? ¿Y cuál era? Una de evitar el matrimonio que este hombre le había propuesto a su madre, ¿verdad? Exacto. Y para llegar a ella tenía que tener tres cosas: la gorra invisible, que lo haría invisible, la bolsa mágica para poder echar ahí la cabeza de la gorgona, ¿no? Y las sandalias con alas, ¿no? Las sandalias aladas, como es, para poder volar lo más lejos que se podía. Y en ese camino encontró a un titán. ¿Cómo se llama el titán? Atlas. ¿Y qué estaba haciendo este titán? Pues ahí triste, apenado, ¿no?, cansado, porque pues su castigo era soportar el peso de los cielos. Exacto. Pero miren, todo esto nace, ¿verdad?, como una predicción del oráculo. ¿Por qué? Porque aquí el rey quería tener un hijo, más hijos, porque solo tenía uno, a la hermosa princesa Danae, ¿verdad? Pero también tenía miedo de que los hijos que tuviera, ninguno fuera varón, sino fuera mujer. Y lo que no quería era perder el nombre, lo que hoy en día se dice, no, perder el apellido. Si en la familia no hay un hijo varón, el apellido paterno se pierde, ¿no? Pero bueno, ya ahora han cambiado algunas cosas sociales. Entonces, él, cansado de pedirle a los dioses, va donde el oráculo y le pregunta, y el oráculo le dice que sí va a llegar un hombre a su familia, pero no como hijo suyo, sino como su nieto, porque su hija será la que tendrá el hijo varón, pero que al final este nieto lo iba a matar. Entonces no quería, y así que encierra a su hija Danae. Y fue ahí donde empieza la historia de Perseo. ¿Por qué? Porque Danae no conoció a ningún otro, o a ningún hombre ahí, sino que Zeus, ¿no?, el dios travieso, se introduce por la ventana como rayo de luz, y así es como embaraza a Danae, ¿verdad? Un poquito de fantasía tiene esta historia para pues, poder dar el inicio del nacimiento de alguien, ¿no? Entonces, bien, ¿qué es lo que vamos a desarrollar ahora? Vamos a realizar, así como encontramos en los libros, también en este vídeo, su tema, su idea principal, las ideas secundarias, y ese es el tema que vamos a desarrollar a continuación, ¿sí? A ver, veamos. Dice, responde. ¿Qué personajes aparecen en esta historia? A ver, los que tú te acuerdas. A ver, vamos a ver. Yo te los he dividido. En esta fila encontrarás a los principales y aquí los secundarios, que también son un complemento, pero vamos a verlo a la par. A ver, dice, el primero, Danae. ¿Quién era Danae? Era la princesa, ¿no? La hija de rey. Y Dictys. ¿Quién era Dictys? El anciano que encontró a Perseo y a Danae metidas en un baúl, en una caja, ¿verdad? Exacto. Aquí más tenemos a Perseo, hijo de Danae, el que mató al final de la historia a su abuelo, sin pensarlo, y el que también decapitó ¿a quién? A Medusa. Medusa, la gorgona mayor, la que su cabeza era todo un nido de víboras, la que decía que tenía alas de acero y un aliento a cadáver, ¿verdad? A Crisius. Pero antes de llegar a Crisius, recordemos que Medusa pues, era muy bella, ¿no? Era una diosa muy bella, ¿no? Pero que sin embargo pues la condena. A Crisius. ¿Quién era Crisius? A ver. Exacto. A Crisius era el padre de Danae. Y
y Zeus, el dios. Tenemos a Dictys, como ya lo dije, es el anciano que encontró a Perseo. Polidectes, el dueño de la isla, el que le pide matrimonio, ¿a quién? A Danae. Las tres gorgonas ciegas, las hermanas de Medusa, quienes pues al momento de encontrarla, Perseo, ellas estaban jugando, disputándose ¿qué? El único ojo que ellas podían tener. Porque dice la historia, no tenían un solo ojo y un solo diente. Y ese ojo se lo estaban disputando, porque eran ciegas, ¿verdad? ¿Quién más? Atlas, el titán, y dos gorgonas que custodiaban ¿a quién? A Medusa. En las historias vamos a encontrar a muchas gorgonas, pero la principal o la mayor, por decirlo así, era la famosa, la Medusa, ¿verdad? Entonces, estos son los personajes que aparecen en la historia que acabamos de ver, ¿sí? A ver, ¿qué más encontramos? Dice, ¿cuál es el tema del video? A, el encierro de Danae, la traición de las gorgonas hermanas de Medusa por un ojo, la muerte del rey Acrisius, la astucia de Perseo o la muerte de Medusa por Perseo. A ver, ¿cuál crees tú que es la respuesta aquí? ¿Cuál es el tema? Recordemos que el tema no va a afirmar ni a negar algo, sino simplemente se expone. Aquí, ¿cuál crees tú que es la respuesta? ¿La A, la B, la C, la D o la E? A ver, ¿cuál crees tú? A ver, vamos a ver. Si es que nos da. Exacto, la E, la muerte de Medusa por Perseo. Porque en sí es todo lo que el texto encierra, ¿no? El enfrentamiento entre Perseo y Medusa. Y para llegar a obtener el cráneo de Perseo de Medusa la tiene que matar. Uno de los dos tenía que terminar muerto en la historia, ¿verdad? Muy bien, continuamos. Siguiente dice, ¿cuál es la idea principal del vídeo? Tenemos alternativas. Atenea le entregó a Perseo una espada y un escudo. Perseo y su madre son encontrados por un anciano. El titán Atlas sosteniendo el cielo. El matrimonio de Polidectes y Danae. O la promesa de Perseo a Polidectes de traer el cráneo de Medusa como regalo de su boda, de su matrimonio. Obviamente, si Perseo llegaba con la cabeza de Medusa, cero matrimonio se anulaba, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta aquí? ¿Cuál crees tú? Exacto, yo también pienso. A ver, la I. Muy bien, la I. Esa es la respuesta, ¿verdad? Entonces, si te das cuenta que la idea principal la encontramos a través de una oración o de un enunciado, como se dice. ¿Sí? Ok, vamos a ver. ¿Qué más encontramos? Ahora sí, nos metemos directamente de lleno al tema. Y el tema que vamos a trabajar es estructura interna del texto. ¿Qué es lo que vamos a estudiar aquí? El tema, el título, la idea principal y las ideas secundarias. Para eso vamos a definir cada una de ellas. Pero no sin antes quiero preguntarte, ¿qué es un texto? ¿Qué entendemos nosotros por un texto? ¿De dónde proviene esta palabra? ¿Qué significa? ¿Verdad? Para poder llegar a estos puntos de su estructura. ¿Sí? A ver, vamos a ver. El Roboncito nos envía y nos dice que el texto proviene del latín textus, que significa tejer, trenzar y entrelazar. ¿Y qué se teje? ¿Qué se trenza o qué se entrelaza? Las ideas, todas que tengan pues una coherencia. Y si nos damos cuenta, el texto posee un inicio, un nudo y un desenlace, como las historias, ¿verdad? Es que para llevarlas luego al cine o ser representadas, primero se tienen que escribir. Muy bien, recuerda, textus proviene del latín textus, que significa tejer, trenzar, entrelazar. Entonces, definimos al texto como un conjunto de enunciados relacionados por un mismo tema. ¿Es verdad? Lo que te explicaba. Todo texto tiene un inicio, un nudo y un final o un desenlace. Y sus ideas son coherentes. Dentro de ellas podemos encontrar agrupaciones por párrafos. Y en cada párrafo podemos encontrar nosotros una idea. ¿Verdad? Ok, bien. Recuerda, dice,
El texto tiene una intención comunicativa que adquiere sentido en un determinado contexto, y esto puede ser de forma oral o escrita. Anteriormente las historias no se escribían, simplemente se contaban y eran llevadas de generación en generación, pero cuando se crea la escritura, el papel y la tinta, es ahí donde ellas se plasman en ellas y se conservan hasta hoy. Muchas quizás que no fueron escritas se perdieron durante todo ese proceso o durante el camino, y que han sido contadas y que pues, de una u otra manera las versiones se van variando. Y aquellas que sí se pudieron escribir son las que hasta ahora conocemos, ¿verdad? Exacto. ¿Y qué encontramos en ellas? Mitos, leyendas, inicios, ¿no? Cómo se fundan lugares. Exacto. Bien, continuamos. Tenemos un ejemplo. A ver, vamos a ver. Hay una historia. Dice: a los habitantes de la selva nos suelen tildar de charapas. Uy, vamos a ver. ¿Recuerdas qué significa, o sabes qué significa charapa, verdad? O a quienes le dicen los charapos o los charapas, ¿no? A las personas que provienen ¿de dónde? De la selva. Pero mira lo que nos dice la lectura. Dice: a los habitantes de la selva nos suelen tildar de charapas. Cuando la charapa arraudensis, el Podocnemis expansa, es en realidad una especie de tortuga de la familia Podocnemidida, ¿no? Entonces, esta tortuga pertenece a esta familia. En sí, un charapa o la charapa es una clase de tortuga. Esta familia de reptiles no retrae la cabeza hacia atrás, sino que la oculta hacia los lados. Además, cuenta que con un caparazón aerodinámico que facilita la natación. O sea, estas tortugas pueden nadar. El mote de charapa estaría asociado principalmente a la lentitud con que los selváticos solemos hablar y vivir en general, lo cual puede verse como virtud o defecto a la vez. Entonces, mira lo que acabamos de descubrir, que cuando decimos charapa, no lo decimos por el color de su piel, ni por su forma de ser, ni por su tamaño, sino por la lentitud con la que habla. Y eso hace referencia ¿a quién? A las tortugas, a esta clase o a esta familia de tortugas, ¿no? Las famosas charapa, ¿verdad? Entonces, por eso que ellos sienten un poco, no de agrado, sino de incomodidad cuando le dicen: oye, charapita, ven para acá. Y su forma de hablar es muy distinta a nosotros, que nos parece quizás un poquito graciosa. A veces no se le entiende cuando tratan de hablar rápido. Y por eso que muchos de ellos, aquellos que conocemos, se comunican de una manera pues lenta para poderle entender, ¿no? Entonces, a eso se relaciona el perfil del charapa. Seguimos. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a ver la estructura de un texto. Esto está formado de la siguiente manera. Tenemos tema, título, idea principal, ideas secundarias. Y profesor, pero ahí no veo a los personajes, ni al ambiente, ni al lugar. Claro, porque también son complementos. Pero estos son los puntos más importantes que podemos extraer, que nos va a hacer pensar un poquito, que nos va a hacer relacionar, y que lo vamos a encontrar a través de enunciados u oraciones, como también quizás a través de frases. ¿Sí? A ver, vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. Empezamos primero por el tema. Cuando hablamos del tema decimos que es el asunto descrito y explicado en el texto. Trata sobre qué o quién se habla. ¿Sí? Por ejemplo, en la lectura que acabamos de leer, ¿sobre qué estamos o sobre qué hemos leído? Sobre el apelativo de el charapa, ¿verdad? ¿De dónde proviene? Muy bien, pero si nosotros nos dirigimos al vídeo, ¿sí? Dice, a ver, ¿cómo reconocemos el tema en un texto? Lo hacemos a través de las preguntas. 1. ¿De qué se trata o de qué se trató en el texto? O 2. ¿De qué se habló en el texto? Ahora sí, nos vamos al vídeo. ¿Qué es lo que o cuál es el tema en el vídeo que hemos visto? A ver, ¿qué nos dice? La muerte de Medusa por Perseo. Exacto.
¿Recuerdas de qué se trató el tema? Sobre la muerte de Medusa por Perseo. ¿Y por qué Perseo mata a Medusa? Porque quería su cabeza sí o sí para entregársela, en este caso, a quien le había hecho la promesa, con el fin de que su madre no se casara. ¿Sí? Ok, bien, continuamos. El título. ¿Qué es el título? Se nos dice que el título es aquella frase nominal que contiene el asunto específico del tema, es decir, algo sintetizado y es expositivo. Tenemos, por ejemplo, la conversación en la catedral. ¿Crees que esto puede ser un título de una obra? Sí, y escrita por un autor peruano también. Evaristo, el sauce que murió de amor. ¿Crees tú que es un título de una obra? También. Y se trata sobre un joven boticario que se enamora perdidamente hasta morir de una joven. Y la tortuga charapa. ¿Crees que también puede ser el título de una obra? Sí, y lo acabamos de ver en el texto que hemos leído. No tiene un título, pero suponemos que es la tortuga charapa. ¿Sí? Ok, continuamos. A ver, ¿cuál fue el título del vídeo que nosotros observamos? ¿Recuerdas? Sí, apareció. Dice Perseo y la Gorgona, ¿verdad? ¿Con qué otro nombre podemos conocer nosotros la Gorgona? Lo podemos conocer, o también se le conoce como Medusa, que era pues la Gorgona mayor. ¿Sí? Muy bien, continuamos. La idea principal. ¿En qué consiste la idea principal? Se dice que presenta el contenido más importante del texto. Es decir, la idea principal se expresa a través de una oración. A ver, vamos a ver. Ejemplos. Imagínate que hemos hablado sobre el tema de los animales. Y si nos piden extraer la idea principal, le hemos sacado de esta manera. Dice, los animales son seres que merecen todo nuestro cariño. ¿Es verdad? Todos los animales merecen nuestro cariño, nuestro respeto, sobre todo las mascotas que tenemos en casa, ¿no? Y siguiente está referido al texto que acabamos de leer. ¿Cuál era? Sobre el apelativo, o sobre de dónde proviene el apelativo de charapa. Dice, el apelativo de charapa, ya sea una virtud o defecto, simboliza la lentitud del poblador selvático. ¿Te das cuenta? Entonces aquí con la idea principal estamos profundizando o englobando todo el contenido en sí de la historia o del texto. ¿Sí? Ahora nos vamos al vídeo. Pero primero, ¿cómo reconocemos una idea principal? A ver, vamos a ver. Dice, la idea principal la reconocemos a través de las siguientes preguntas. Y tenemos, ¿qué se dice del tema? O ¿qué postula el autor sobre el tema? ¿No? ¿Qué es lo que en sí nos cuenta el autor sobre todo el tema? Es decir, como si fuera todo un resumen, ¿no? Expresado en una oración. A ver, vamos a ver. Y si nos vamos al vídeo, ¿cuál ha sido la idea principal de lo que hemos observado? Y es la promesa de Perseo a Polidectes de traerle el cráneo de Medusa como regalo ¿de qué? De sus bodas, ¿no? Como regalo de bodas. Exacto. Si te das cuenta, en todo esto engloba la historia. Pero profesor, en historia pudimos observar que al inicio, pues él iba a matar a Zoilo, sí, ese es para darle inicio y vida a los oráculos, o sea, las predicciones. Pero era para que luego Perseo conociera, en este caso a Medusa, y acabara con ella. ¿Y de qué manera? Entregándola como regalo, ¿no? O como muestra, mejor dicho, de alguien que quizás era algo incrédulo, que no creía, simplemente que por escuchar pensaba que era una historia irreal, ¿verdad? Ok, bien, continuamos. Ahora vienen las ideas secundarias. Cuando hablamos sobre las ideas secundarias, nosotros vamos o ya tenemos una idea, que son aquellas que son un complemento y que de una u otra manera nos van a ayudar a entender y a definir un poco más la historia. Dice, ellas van a explicar, van a detallar o desarrollar la idea principal. Es decir, van a contar otros, o vamos a encontrar otros enunciados que van a ser un nexo de la historia o del texto en sí. Seguimos, tenemos un ejemplo, o dos. A ver, dice, hablamos del texto que leímos.
La tortuga charapa oculta la cabeza hacia los lados. ¿Es verdad? Sí, porque lo encontramos dentro de la historia. Otro, la caparazón de las tortugas charapas facilita la natación. También es verdad. Y si nosotros nos vamos al vídeo, o primero, ¿cómo reconocemos las ideas secundarias? A ver, vamos a ver. Lo hacemos a través de la siguiente pregunta, que dice, ¿qué ideas se desprenden del tema? Es verdad, para poder extraer nosotros las ideas secundarias, las podemos extraer de cada párrafo que encontremos dentro de la historia. Es decir, aquellas que nos van a ayudar a entender un poco más, que pueden ser un paso, un proceso, o situaciones secundarias que ocurren dentro de la historia. ¿Sí? A ver, y en el vídeo, ¿cuáles son nuestras ideas secundarias? A ver, vamos a ver. Hemos elegido 4. La primera dice, el deseo de Acrisius, rey de Argos, por tener un hijo varón para conservar el nombre. ¿Te das cuenta? Eso lo encontramos en la historia así, al inicio. ¿Qué quería el rey? Quería tener más hijos, pero su temor era que dentro de los hijos que él tuviera, nacieran mujeres. Y si eso ocurría, él no quería perder el nombre, o sea, el apellido, ¿verdad? El apellido paterno. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va hacia el oráculo, como hemos visto en la historia, y él dice que sí iba a llegar un varón a su vida, pero no como su hijo, sino como su nieto, y que lo iba a matar. Es por eso que encierra a su hija, ¿no? El segundo dice, el nacimiento de Perseo. ¿Cómo pudo salir embarazada su hija si estaba encerrada? Ah, aquí viene un poco de mitología, ¿no? Un poco de fantasía. ¿Qué es lo que hace? En este sentido, aparece Zeus. Y Zeus, ¿no?, es quien se encarga de que Danae salga embarazada para que así se cumpla la profecía. 3. El encierro de Danae para que no se cumpla la profecía. Exacto. ¿Por qué? Porque él no quería que existieran alegrías ni risas ni hijo varón, por temor a morir, porque no quería morir. Y la cuarta idea secundaria es la gorra invisible, la bolsa mágica para llevar la cabeza de Medusa y las sandalias aladas para volar. Es decir, los 3 elementos que tuvo que conseguir Perseo para poder llegar hasta donde se encontraba Medusa, ¿no? La gorgona. Muy bien. Y si te das cuenta que estas 4 ideas, salen más. Sí, salen más, como por ejemplo el encuentro de Danae y Perseo por un anciano, ¿no? Tenemos el otro, el cuerpo o Titán y el Atlas sosteniendo los cielos, ¿verdad? Esas son ideas secundarias, ¿sí? Bien, continuamos. Ahora, para resolver la primera lectura de tu libro, tiene que ver mucho con lo que vas a observar acá. No es una película, simplemente es un tráiler de una película, ¿sí? Pero vas a observar. Y eso nos va a ayudar un poco a recordar y así poder entender y poder, con una mayor facilidad, dar respuesta a las interrogantes. A ver, veamos. ¿Te parece conocida la historia? Sí. ¿Te parece conocido el personaje? Aladín.
Muy bien. Ok, bien. ¿Te diste cuenta? O sea, profesor, la siguiente lectura vamos a hablar acerca de Aladín o Aladino y la lámpara maravillosa. Exacto. ¿Sí? Si has leído esta historia, ¿no? Aparece dentro de un libro de las 1001 noches, ¿verdad? Está incluida ahí. ¿Sí? Y más o menos la historia trata sobre un jovencito, pues, que era muy flojo, muy vago, y que al morir su padre se quedó solo, ¿verdad? Y que una persona cercana o se acerca a él con la intención o le hace creer que es su tío, pero que le tenía que ayudar a recuperar o encontrar un objeto, no una lámpara. Él inocentemente acude, va, pero al tocarla empieza a pasar una serie de cosas. Y al quedarse él encerrado o al sentirse que se desmorona todo, este tío supuestamente, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Lo deja, creyendo que él muere. Pero sin querer, Aladino, ¿qué es lo que hace? Roza la lámpara y aparece, en este caso, pues el genio. Algo sorprendente. Imagínate que encuentres una lámpara hoy en día, que la frotes y que aparezca un genio y te conceda 3 deseos. ¿Qué pedirías? ¿Verdad? A ver, ¿qué pedirías si te encuentras una lámpara y dentro de ella un genio? 3 cosas, nada más. ¿Sí? Bien. Entonces es lo que hace él. Y ahí es donde empieza toda la historia. Toda la historia. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Ahora te lo voy a entregar ya no por vídeo, sino a través de un texto. Y lo encuentras en tu libro. ¿Sí? Exacto. En la página número 33. Dice: Aladino es el héroe de Aladino y la lámpara maravillosa. Cuento popular del libro de las 1001 noches. En la mayor parte de las versiones del cuento, este personaje es el hijo perezoso de un pobre sastre chino. Tras la muerte de su padre, conoce a un mago que, haciéndose pasar por su tío, lo convence para que lo ayude a recuperar una lámpara maravillosa que se encuentra en una cueva escondida. Como Aladino no consigue entregar la lámpara al mago antes de salir de la cueva, este se enfurece y lo deja allí para que se muera. En su desgracia, el muchacho llora y consigue liberar por accidente al genio, que se encontraba encerrado en una lámpara. El genio ayuda a Aladino, quien pronto descubre que al frotarla la lámpara también convoca a genios poderosos dispuestos a concederle cualquier deseo. Aladino acaba siendo inmensamente rico y casándose con la hija del sultán. El mago vuelve con la intención de robarle la lámpara, pero el héroe lo derrota y, libre de enemigos, vive una vida larga y feliz. Y además sucede al sultán en su trono. Ahí y en eso consiste la historia. Continuamos. El cuento de Aladino refleja las características formales, estilísticas y funcionales del marcha o cuento mágico, es decir, aventuras, abundancia de elementos sobrenaturales y escaso realismo, múltiples episodios junto a un claro afán de entretenimiento. Al igual que en los cuentos de hadas, ilustra temas como 1. El conflicto entre el bien y el mal y el triunfo de los débiles sobre los pobres. El escritor francés del siglo XVIII, Antoine de Galland, incorporó la historia de Aladino en su traducción de las 1001 noches. El texto de Galland deriva de tradiciones orales árabes, es decir, probablemente de sirias, y en el cuento todavía existe en dicha literatura. La versión literaria de la historia de Aladino es conocida en todo el mundo, especialmente en Europa y América, y ha servido de inspiración a muchas obras literarias. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos leído un poco acerca de cómo nace la historia de Aladino y la lámpara maravillosa. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver cuáles son las preguntas que tenemos que desarrollar. La primera dice: ¿cuál sería el título más apropiado? Los infortunios de Aladino y su lámpara, el príncipe de Caspia frente a Aladino, el cuento popular de Aladino y su lámpara maravillosa,
Las Mil y una Noches es un cuento popular o peculiar historia de Siria. Aquí no te está preguntando sobre la película, que es Aladino, sino sobre el texto que hemos leído. ¿Me entiendes? ¿Cuál es o cuál sería el título más apropiado para el texto que hemos leído? Los infortunios de Aladino y su lámpara, el príncipe de Caspia frente a Aladino, el cuento popular de Aladino y su lámpara maravillosa, Las Mil y una Noches es un cuento popular o peculiar historia de Siria. Yo creo que sería la C. ¿Sí? En este caso, vamos a marcar la C. A ver. ¿Sí? Ok. Continuamos. A ver. Borramos. Y la pregunta 2 dice: según el texto anterior, el cuento de Aladino, es decir, la lectura que hemos ya leído, el cuento de Aladino se caracteriza por la multiplicidad de episodios y por su tendencia al realismo. Repito, según el texto anterior, el cuento de Aladino se caracteriza por la multiplicidad de episodios y por su tendencia al realismo. B. Ilustra la derrota de los poderosos a manos de los débiles, como en los cuentos de hadas. C. Refleja únicamente las características estilísticas del marchand o cuento mágico. D. Es producto de la imaginación creadora de un escritor francés del siglo XVIII. O E. Ha inspirado a más artistas americanos y europeos que artistas árabes. A ver, ¿cuál sería aquí, según el texto? Para mí, y yo sé que sí, es la B. ¿Y qué nos dice la B? Ilustra la derrota de los poderosos a mano de los débiles, como en los cuentos de hadas. ¿Sí? Y eso lo vemos por él, ¿verdad? Todo un jovencito inexperto, ¿qué es lo que hace? Pues lo derrota. ¿Y gracias a quién? A la ayuda, en este caso, del genio y de sus habilidades de cómo se toma. ¿Sí? Bien, continuamos. Borramos aquí. Seguimos. 3. De acuerdo con el texto anterior, en la mayor parte de las versiones del cuento, Aladino y la lámpara maravillosa, este personaje fue convencido de buscar una lámpara en una cueva por un supuesto tío suyo, pero este enfureció, finalmente lo encerró en ella. 2. Consiguió liberar al genio de la lámpara frotándola por accidente. 3. Una vez hubo descubierto que con la lámpara maravillosa podía convocar a genios poderosos, derrotó al sultán y acabó casándose con su hija. Si nos damos cuenta aquí, en este caso, ¿no? La primera dice: fue convencido de buscar una lámpara en una cueva por un supuesto tío suyo, pero este enfureció y finalmente lo encerró en ella. A ver, ¿él lo encerró o él se quedó ahí encerrado? ¿Tú qué crees? A ver aquí, en la primera, dice, ¿no? Y él lo encerró en ella. ¿Verdadero o falso? Según la historia. La 2, consiguió liberar al genio de la lámpara frotándola por accidente. Esta sí es verdadera. Muy bien. En la 3, dice: una vez hubo descubierto que con la lámpara maravillosa podía convocar a genios poderosos, derrotó al sultán y acabó casándose con su hija. Él derrota al sultán, no lo derrota, ¿no? Esto es falso. En la primera, a ver, ¿crees que es verdadero o falso? ¿Qué dices tú? Dice: fue convencido de buscar una lámpara en una cueva por un supuesto tío suyo, pero este, enfurecido, finalmente lo encerró en ella. Aquí, analicemos bien. ¿Él lo encierra o se queda encerrado? A ver, ¿qué crees tú? Si esto sería falso, ¿cuál es la única o la respuesta aquí? A ver, solo la 2. En este caso sería la E, que es verdadera, ¿verdad? Exacto, aquí sería, ¿no? Pero si en este caso finalmente lo encerró en ella, o sea, es por quedarlo atrapado, eso se convertiría en verdadero, y aquí sería la 1 y 2, que sería la E. Pero si nos vamos por esa lógica, entonces la única correcta
es la 2, ¿sí? Ok, entonces nos inclinamos por él, ¿sí? Porque en este caso el mago no lo encierra, sino él se quiere encerrar. Ok, bien, continuamos. Siguiente dice, ¿cuál es el tema central del texto? En la 4. ¿Cuál es el tema central del texto? Aladino y la lámpara maravillosa, las 1001 noches, los príncipes en las historias populares, el cuento de Aladino representa ciertas características formales o el texto deriva de fuentes orales. Aquí la respuesta, ¿cuál es? Exacto, la A. Aladino y la lámpara maravillosa. Esa es su respuesta, ¿sí? Muy bien. Continuamos, vamos para seguir. La 5 dice, marca la idea correcta de acuerdo al texto. Marca la idea correcta de acuerdo al texto. A ver, veamos, dice A. Al igual que en los cuentos de hadas, ilustra temas como el conflicto entre el bien y el mal. B. Como Aladino no consigue entregar la lámpara al mago antes de salir de la cueva, este se enorgullece. ¿Aladino se enorgullece? ¿O el mago se enorgullece? No, por ninguno de los dos. C. El escrito alemán del siglo XVIII, Antonin Galland, incorporó la historia de Aladino en su traducción de Las 1001 noches. D. El cuento de Aladino refleja las características formales, estilísticas y funcionales de la poesía. Y E. El texto de Galland deriva de fuentes materiales árabes, probablemente sirio. A ver, vamos a ver. Aquí en la 5 dice, al igual que en los cuentos de hadas, ilustra temas como el conflicto entre el bien y el mal. Esa es la idea correcta, ¿verdad? De acuerdo a la historia que hemos leído. Exacto. Entonces, aquí la respuesta, ¿cuál es? Es la A. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos desarrollado las interrogantes del texto número 1. Así como lo hemos desarrollado, tú vas a desarrollar el texto número 2. ¿Sí? El texto número 2 nos habla acerca de que en 1643 llegó a mano del obispo Islam, ¿no? todo un códice con un libro manuscrito. Eso tú vas a desarrollar la respuesta 6, 7, las preguntas 6, 7, 8, 9 y 10. Y vas a marcarlo y luego me vas a entregar, ¿no?, como evidencia la foto enviándomela a mi correo, ¿sí? Ahora pasamos al texto número 3. A ver, vamos a ver ¿qué encontramos en el texto número 3? Dice, hablamos sobre Lima. Presta bastante atención también aquí. Lima es una ciudad multicultural, heterogénea y fragmentada. En ella se han multiplicado los centros y los circuitos donde se intercambian bienes materiales a bienes simbólicos. La necesidad de recuperar el centro histórico es un síntoma de este nuevo escenario. Ante la proliferación de los centros, la ciudad oficial desea reconstruir el orden perdido. En esta ciudad andinizada y globalizada, mestiza y racista, la expansión de la prensa chicha constituye un fenómeno ideológico que está imbricado con antiguas estructuras que organizan nuestra cultura. Primero, para entender qué significa la palabra imbricado. Imbricado quiere decir parcialmente superpuesta, es decir, no es algo permanente, como las escamas del pescado. ¿Para qué están ahí? Para proteger la piel del pescado, ¿no? Y si nosotros, o cuando ya el pez se convierte en pescado, es decir, está muerto, ¿qué hacemos? Limpiamos las escamas y queda la piel solamente, ¿verdad? Que sirve para el consumo humano. Entonces, imbricado significa estar parcialmente superpuesta, ¿sí? Dice, los periodos chichas constituyen una gramática de las pasiones de los sectores populares, cuyos dos vectores principales son el vedetismo y el fútbol. Ambos fenómenos se presentan asociados con los mandatos de género y los deseos de prestigio y ascenso social. Seguimos leyendo. La ideología que transmite, pese a sus disfraces populares, es marcadamente machista, antipopular
y racista. El modelo ideal de ascenso social continúa siendo el viejo paradigma de la mujer que entrega su cuerpo a cambio de una alianza matrimonial ventajosa, el menosprecio racial y la ejemplaridad de los modelos provenientes de los sectores socioeconómicos privilegiados tienen una vigencia persistente en estos periodos. ¿Sí? Bien, entonces hemos hablado acerca de cómo llega, ¿no?, o cómo nace en este sentido la prensa o los periódicos chicha, ¿verdad? Y cómo pues cambia un poco la ideología de nuestra hermosa Lima, que es una ciudad, en este caso multicultural. Yo te pregunto, la prensa chicha que hoy en día conocemos, o los periódicos chichas que hoy en día pues están o nos rodean, mayormente nos hablan cosas reales, cosas sinceras. Ellos simplemente observan o ven, en este caso al hombre, ¿no?, porque él es su punto central o su eje, para de esa manera pues darle vida quizás al morbo, ¿no?, o a la confusión, no al pensar limpio, ¿verdad? Y si no existiera pues en este caso las actividades erradas o equivocadas, en este caso de la persona o del hombre, pues esa prensa chicha dejaría de existir. Pero sin embargo te das cuenta, dice que tiene, de acuerdo a su ideología, ¿no?, se pese a sus disfraces populares, y que marcadamente el machismo antipopular y el racismo pues son lo que va a prevalecer en ellos, ¿sí? Vamos ahora a ver cuáles son las interrogantes que nos dan para resolver, y sobre todo pues cuáles son sus alternativas. Dice, ¿cuál es el tema central de este texto? Según lo que nosotros hemos leído, Lima es una ciudad multicultural, el centro histórico de Lima, la periferia del centro de Lima, la prensa chicha o la chicha en influencia con la música. ¿Cuál crees tú que es? En este caso, la respuesta es la A. Correcto, ¿por qué? Por ser Lima una ciudad multicultural, vamos a encontrar muchas cosas, no solo algo que nace y que tenemos que seguir, sino también de acuerdo a otras culturas que han llegado a nosotros, entonces se han dado vida, ¿no?, a que pues nuestra cultura no sea una sola, sino sea múltiple, ¿sí? Bien, continuamos con la pregunta número 2. Dice, ¿cuál sería el título más apropiado para esta lectura? Las estructuras sociales de la prensa chicha, los sectores populares, el menosprecio racial, los modelos socioculturales o los conos nuevos estratos sociales. Creo que de acuerdo a lo que hemos leído, la respuesta se encuentra en la alternativa A, ¿verdad? Las estructuras sociales de la prensa chicha. Es verdad. Entonces, de acuerdo a lo que hemos leído, hemos marcado la letra o la alternativa A. Muy bien, continuamos ahora con la pregunta número 13. ¿Qué nos dice la pregunta 13? Dice, la frase que sintetiza adecuadamente el texto es el texto sobre Lima, una ciudad multicultural. A. Las nuevas características de la ciudad de Lima. B. La ruptura cultural de la prensa chicha. C. Las relaciones entre el fútbol y el vedetismo. D. La prensa chicha responde a una estructura social. O C. Las raíces psicológicas de la prensa chicha. De acuerdo a lo que hemos leído, ¿no?, la que más se aproxima en este sentido es la alternativa D. La prensa chicha responde a una estructura social. ¿Sí? Ok. Bien, continuamos. La pregunta número 14. ¿Qué nos dice la 14? Según el texto, la prensa chicha expresa una ideología popular, desea reconstruir el orden perdido, es un efecto de la globalización, expresa la andinización de la ciudad, o es androcéntrica
y racista. ¿Qué es el androcéntrico? Cuando nosotros hablamos sobre androcentrismo, se dice que es la visión del mundo que sitúa al hombre como centro de todas las cosas. Y si nosotros no nos equivocamos, cuando hablamos acerca de, o hemos leído el texto, hemos visto que pues está basado a dos puntos importantes: el fútbol y el vedetismo. ¿Y quiénes conforman parte del fútbol? El ser humano. Y del vedetismo también. Entonces aquí, en la respuesta 14, la que se aproxima es la alternativa E. Es androcéntrica y racista. ¿Sí? Ok. Bien. Continuamos. Y el punto 15, o la pregunta 15, dice: ¿es falso con respecto al texto? Es falso con respecto al texto. Tenemos A. La necesidad de recuperar el centro histórico es un síntoma de este nuevo escenario. Eso sí. Lima se ha vuelto una ciudad animizada, globalizada, mestiza y racista. Sí, sí. Los periódicos chicha constituyen dos vectores secundarios: vedet y futbolista. No, aquí no son vectores secundarios, sino aquí ellos son los principales. Entonces, vamos a ver, esta sería la que no formaría, la que es falsa. El modelo ideal de ascenso social continúa siendo el viejo paradigma de la mujer. No, sí lo sigue siendo hasta ahora. Y los periódicos chicha constituyen una gramática de las pasiones de los sectores populares. Sí lo sigue haciendo. Entonces, la que no corresponde al texto es, en este caso, vamos a marcarlo bien, la alternativa C. ¿Y cuál es la alternativa C? Los periódicos chichas constituyen dos vectores secundarios. No son vectores secundarios, son principales, como son el vedetismo y el fútbol, ¿verdad? En este caso, pues la respuesta es la C. Bien, hasta aquí hemos desarrollado dos textos. Tú vas a desarrollar lo que continúa. No te olvides, por favor, en tu libro vas a encontrar más ejercicios en la en la página 36, de la 36 hasta la 41. Tómate tu tiempo para resolverlo. Ahí vas a encontrar reforzando lo aprendido, practicando en casa, ¿sí? Palabras que desconozcas, ayúdate con un diccionario. Y si tienes a mamá o papá al lado, conversa con él. A veces los textos se entienden mejor cuando los escuchas. Otros de repente tenemos el hábito de leer y se nos hace más fácil, ¿verdad? O para poder entender un texto, ¿qué es lo que hace? Graba tu voz, lee, graba tu voz, y ahí quizás escuchándote vas a entenderlo mejor. Pero dale la entonación adecuada a cada palabra, ¿sí? Entonces, hoy hemos trabajado lo que son la estructura interna de un texto. Ya sabemos lo que es un tema, sabemos que no va a afirmar ni negar algo, simplemente lo va a exponer. Sabemos que la idea principal se va a manifestar de una u otra manera, o nos va a entregar lo más importante del texto. Y recuerda esto, la idea principal siempre se va a expresar en forma de una oración, mientras que las ideas secundarias son aquellas que de una u otra forma van a ser el complemento de la idea principal, y de esa manera nos va a ayudar a entender mejor el texto, ¿sí? ¿Y cómo puedes traer las ideas secundarias? Ya lo sabes, lo podemos sacar incluso hasta de cada fragmento, o en este caso de cada párrafo, ¿sí? Ok, bien, gracias, ha sido todo hasta hoy. No te olvides, por favor, entregarme mediante correo las evidencias de las tareas hechas. Ya estoy bajando nota, por favor, ¿sí? Hasta la próxima.